Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta noche preciosa. Cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Hoy domingo, alabado sea Dios. Se nota que el tiempo está cambiando. Alabado sea Dios, y están llegando los días que a mí no me gustan mucho, que es el día de verano, por el calor. Aunque en el verano hay cosas pues que se pueden hacer que no se hacen en invierno, pero yo prefiero el invierno. Alabado sea Dios. Saludamos a aquellos hermanos que sacan este tiempo también para compartir con nosotros. Alabado sea Dios. A través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga. Amén. En una manera especial. Un abrazo fraternal de parte de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración. Les pido encarecidamente que compartan este video para que así el video corra y llegue a diferentes vidas y diferentes vidas sean edificadas. En esta noche traigo un mensaje que yo creo que necesitamos de él. Y ese mensaje, alabado sea Dios, es bien importante. Porque muchas veces pensamos que estamos caminando con Dios. Pero cuando comenzamos a examinar nuestra vida nos damos cuenta que Dios va al frente y nosotros atrás. Perdón, que nosotros vamos al frente y Dios atrás. Pero debe ser lo contrario. Dios al frente y nosotros detrás de Él. Porque Él es el que abre el camino. Alabado sea Dios. Quisiera que en esta noche estén atentos a esta palabra, porque a mí me ha tocado bastante fuerte, me ha impactado. El verso bíblico que voy a tocar es un verso que a mí siempre, cada vez que lo leo o me acuerdo de él, me impacta por muchos años. Y me impacta porque aquí en este verso bíblico encuentro una de las grandes verdades más profundas que tiene la Escritura. Tal vez usted lo haya leído, tal vez usted haya escuchado que alguien lo cite. Pero mi hermano, cuando comenzamos a examinar con detenimiento lo que realmente quiere decir esa porción bíblica, comenzamos en cierta manera, a tratar de enderezar nuestros pasos. Vayan conmigo a Amós, en los profetas menores, el profeta Amós. Bendito eres Jesús. Y en Amós vamos a leer un solo verso bíblico, que es el que se encuentra en el capítulo 3 y es el verso 3. Bendito eres Jesús. Amós capítulo 3, verso 3. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Es una pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel a través del profeta. Y esa pregunta es para usted y para mí hoy. Amén. Oiga bien lo que dice el verso. Léalo con detenimiento y, ¿cómo se dice la palabra? Saboréelo. Amén. Digiéralo. Sin agua. Dice Amós, capítulo 3, verso 3, lo siguiente. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Lo vuelvo a repetir. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Se pueden sentar en esta noche? Que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Y que esta palabra traspase nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, nuestros pensamientos, como una espada de dos filos. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Andarán dos juntos
si no estuviesen de acuerdo? ¿Sabe que esto es una pregunta que Dios le hace a Israel a través del profeta Amós? Porque si hubo un pueblo, y hay un pueblo que todavía anda en desobediencia, en cierta manera haciendo lo que le parece, es el pueblo de Israel. Si usted lee el contexto de esta escritura, usted se va a dar cuenta por qué Dios le hace esa pregunta al pueblo de Israel. Dios está a través de Osea hablándole al pueblo de Israel duramente. Oiga bien, hay predicadores que dicen que Dios no habla duro. Mire, mi hermano, si usted comienza a leer la Biblia con detenimiento y con seriedad, usted se va a dar cuenta que Dios, así como habla palabra que nos hace reír, también nos habla palabra que nos hace llorar. ¿Sabe que el padre que ama a su hijo, qué hace? Lo corrige. El verdadero amor corrige. Si un padre que dice que ama a su hijo lo ve haciendo algo indebido y no lo corrige, no lo está amando realmente. Porque la corrección es algo, alabado sea Dios, que todo ser humano debe experimentar en ciertos momentos. Yo veo padres a veces que los hijos los manipulan. Oiga bien, le dan, le pegan, se burlan de ellos y los padres les ríen de gracia. Oiga bien, mi hermano, hay que tener cuidado, porque cuando uno, como padre, no corrige a un hijo, está criando un delincuente en su casa. Oiga bien, y eso es una realidad. Suena fuerte, pero es una realidad. La Biblia dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios, más que ser Dios de Israel, era un padre para Israel, así como es un padre para nosotros. De vez en cuando hay que coger, mire, bajar el pantalón y darle 4 nalgadas para que nos enderezcamos. Y más en este tiempo que Cristo viene pronto. Oiga bien, fíjese, pensando y analizando la porción bíblica, le puse como tema a este mensaje: es imposible caminar con Dios si no estamos de acuerdo con su palabra. Es imposible obedecer a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios, si estamos rechazando su palabra. Oiga bien, escuche bien. ¿Sabe que caminar con Dios significa alinear nuestra voluntad con la de Él? Oiga bien, y buscar cada día considerarnos crucificados con Cristo. Hay un verso en la Biblia que se parece a este. Y es una invitación que hizo el Señor. Esto es una introducción, hermano. Y el Señor invitó a ciertas personas. Pero esa invitación es para usted y para mí hoy. Y la invitación, alabado sea Dios, es la siguiente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz
y síganme. O sea que para seguir al Señor, para caminar con el Señor, no podemos hacerlo, alabado sea Dios, con nuestras propias convicciones, haciendo nuestra propia voluntad, tomando nuestras propias decisiones. No. Si yo decido caminar con Dios, tengo, alabado sea Dios, que alinear mi voluntad a la voluntad de Él. Tengo primero que hacer su voluntad y no la mía. Oiga bien, mi hermano, fíjese que en la Biblia describe varias personas, escuche bien. Según ellos decían que caminaban con Dios. Pero cuando comenzaron a analizar su vida, se dieron cuenta que ellos no estaban caminando con Dios, porque andaban en desobediencia. Ahora, pero la Biblia también registra que hubieron hombres que caminaron con Dios. El primero de ellos fue Enoc. La Biblia dice, alabado sea Dios, y describe que Enoc caminó con Dios, escuche bien, y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Oiga bien, mi hermano. ¿Sabe que caminar con Dios no es simplemente acompañarlo? Yo me hacía una pregunta pensando en esto, y quiero en esta noche hacérsela a ustedes. ¿Podrá usted caminar con un ciego, sordo y mudo? ¿Sabe que es imposible caminar con un ciego, sordo y mudo? Porque lo primero que va a suceder es que usted le habla y él no le va a escuchar. Usted le hace una pregunta y él no le va a contestar. Y lo tercero, si él cae en un hoyo, usted también va a caer en un hoyo. El Señor dijo en una ocasión, si un ciego guía a otro ciego, van a terminar cayendo en un hoyo. O sea que para caminar con Dios, lo primero que tenemos que hacer es cederle nuestra voluntad a la voluntad de Él. Mira bien, mi hermano. Otro hombre que caminó con Dios fue, alabado sea Dios, Noé. Y la Biblia dice que Noé era un varón justo, que era perfecto en su generación. Oiga bien, mi hermano. Dios quiere que usted y yo aprendamos que caminar con Él no es simplemente venir a la iglesia, estar una hora en la iglesia, cantar 2 coros y seguir caminando, orar media hora, 1 hora y 2 horas. No, caminar con Dios es mucho más que eso. Para poder caminar con Dios tenemos que estar en comunión íntima con Él. Oiga bien, mi hermano. Ahora, ¿qué sucede cuando caminamos con alguien? Escuche bien. Que se encuentran caminando con una persona y mientras van compartiendo o disfrutando del camino, la persona saca de momento algo y comienza a observar lo que sacó. ¿Y sabe qué sucede con eso? Que ya la atención se centra no en la persona con la cual se está caminando, sino con lo que él tiene en sus manos. Oiga bien. Caminar con Dios es cuando estamos en una relación íntima con Él. Oiga bien.
por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Oiga bien, no se puede caminar con Dios si primero no pasamos por el camino del Señor. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. O sea que para caminar con Dios, primero tenemos que coger el camino correcto, y ese camino se llama Cristo. Amén. Escuche bien. Ahora, caminar con Dios también es buscar complacerlo. Santo Dios. Oiga bien. Y que Él se convierta en nuestro objetivo principal. Que Él sea lo número uno en nuestras prioridades. Amén. Hermano, yo tengo calor. Aleluya. El frío se fue. ¿Será Dios número uno en nuestras vidas? En el orden de prioridades, ¿será Dios número uno en nuestras vidas? ¿Estará Dios en el primer lugar en las decisiones que tomamos? ¿Estará Dios en el primer lugar, alabado sea Dios, cuando vamos a buscar un consejo? Oiga bien, mi hermano, porque caminar con Dios no es simplemente venir un domingo a la iglesia y sentarse ahí 2 horas y luego irse para la casa y olvidarse de Dios. Mire, mi hermano, yo siempre he dicho que orar es más que hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es establecer, escuche bien, una amistad íntima con Dios. Amén. Porque hay personas que puede que oren 10 horas diarias. Y luego de esas 10 horas, ¿qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? ¿A qué nos dedicamos? ¿Sabe que se puede estar en comunión con Dios todo el día? Si estamos trabajando, podemos estar en comunión con Dios todo el día. En el trabajo, en la escuela, haciendo compras. ¿Sabe que eso me recuerda que una vez Yahweh le dijo, ¿sabe qué? Que tener comunión con Dios no es algo de 1 hora, 2 horas y 3 horas diarias, sino todo el tiempo. Amén. En cada momento. Y él dijo que aquellos que creen o que aquellos que se dediquen o busquen la manera de tener comunión con Dios, deben preguntarle a Dios en todo, aún lo más sencillo. Amén. Así es. ¿Sabe que él decía? Que cuando él iba a hacer compra le preguntaba al Señor, ¿compro esto o no lo compro? ¿Qué tú crees? Amén. Eso es caminar con Dios. Amén. Eso es caminar con Dios como un compañero. Como alguien, alabado sea Dios, que nos sentamos y comenzamos a expresarle nuestros sentimientos, nuestros secretos. Amén. Oiga bien. Fíjense, hermano. Cuando la Biblia habla, escuche bien, de caminar con Dios, normalmente se refiere a un estilo de vida. Oiga bien. También podemos andar por los caminos del mundo. Mira, mi hermano, hay personas creyentes, que según ellos caminan con Dios, pero de vez en cuando se salen del camino y se van por el camino errado. Fíjense lo que le pasaba a muchos en el tiempo, alabado sea Dios, a un rey llamado Acab. Dice la Biblia que anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante sus ojos.
como la casa de acá, porque era yerno de la casa. O sea, que el yerno de acá, alabado sea Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y anduvo por el camino que anduvo acá. No anduvo por el camino de Dios. Iba caminando por el camino de acá. ¿Y cuál era el camino de acá? Una vida completamente corrompida, dedicada no a servirle a Dios, sino a los ídolos. Y estamos hablando de un hombre que conocía a Dios. Escuche bien. Por eso Efesios capítulo 2, verso 2 dice, el apóstol hablando a la iglesia, y eso para nosotros. Porque ese texto nos habla de los caminos que en otro tiempo usted y yo caminábamos. Amén. Mire lo que dice el apóstol, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Amén. O sea que usted y yo, antes de venir a Cristo, íbamos por el camino errado, siguiendo la corriente del mundo. O sea, siguiendo, cuando la Biblia habla de mundo aquí, está hablando del sistema. Amén. Del sistema corrompido de este mundo, cuyo príncipe es Satanás. Oiga bien. Ahora, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás. Ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que hay dos caminos. Está el camino que nos lleva a tener una comunión íntima con Dios, que es Cristo, pero también está el camino errado, que es el que muchos cogen. Oiga bien, mi hermano, fíjese, hermano, que Colosenses capítulo 3, verso 7 dice algo muy importante con relación a esto. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. O sea, el apóstol le está hablando a la iglesia, le está diciendo que debemos evitar volver a caminar por aquellos caminos que andábamos en el pasado. Amén. Y esos caminos implican nuestra vida en el mundo, nuestra pasada manera de vivir. Se supone que un cristiano ya no camine por ese camino. Amén. ¿Sabe que caminar con Dios es caminar en el Espíritu? Muchas veces cuando se habla de caminar en el Espíritu, muchos piensan que es que brincar, saltar y hablar lengua. Eso no es caminar en el Espíritu. Porque hay gente que brinca y salta y habla lengua, pero no está en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, alabado sea Dios, escuche bien, es caminar con Dios. Mira lo que dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que el que camina en el Espíritu no le da cabida a los deseos de la carne. Oiga bien, el que camina con Dios, camina libre de esas pasiones, de esos deseos que la carne muchas veces anhela. Ay, voy a bailar una pachanguita. El Espíritu dice, este está más para allá que para acá. Mire lo que dice Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos matar los deseos de la carne? ¿Sabe cómo? Alimentando el Espíritu. Amén. Así es. Alimentando, alabado sea Dios, al Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Permitiéndole a Él que sea el que tome el control de nuestras vidas. Así es. Oiga bien, ahora caminar con Dios quiere decir que elegimos glorificarlo de todas maneras posibles. Cuando hablamos de glorificar, no estamos hablando de cantar o adorar simplemente. Amén. Porque mucha gente piensa que
Adorar a Dios es cantar, decir aleluya, y es verdad. Pero también nuestro estilo de vida Amén. glorifica a Dios. Es una alabanza a Dios. Así es. ¿Sabe que la Biblia dice en Romanos que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios? Amén. O sea que cuando usted camina con Dios, usted procura darle muerte a la carne, a los deseos de la carne, a las obras de la carne. Oiga bien, fíjese, hermano, caminar con Dios también significa que no podemos tener como amigos a algunas personas Así es. de lejito. ¿Cómo está, vecino? Sí, nos vemos por ahí. Como siempre digo yo, te perdono, pero tú por allá y yo por acá, porque no me conviene. Y el problema de muchos de nosotros, perdonamos, pero seguimos caminando con la persona que nos está perjudicando. Ajá. Cuando caminamos con Dios, hacemos como hizo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante. Gloria a Dios. Pero hay muchos que quieren caminar con Dios, pero no quieren olvidar lo que se quedó atrás. No se puede. Tenemos que decidirnos por cuál de ellas. Ay, Por lo de atrás o caminar con Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, que el que camina con Dios ha nacido de nuevo. Es un hombre nuevo. Nuevos pensamientos, nuevas ideas. Ya no habla como hablaba antes, ya no piensa lo que pensaba antes, ya no actúa como actuaba antes. Ya he escuchado cristianos diciendo, si me coge 10 años atrás, los alto a palo. Todavía no he olvidado lo que queda atrás. Escuche bien, mi hermano. O sea, que muchas veces se eligen caminos estrechos en lugar del camino ancho que lleva a la destrucción. Mire, mi hermano, mire lo que dice, alabado sea Dios. El Salmo 1, verso 1 al 3. Mire, mi hermano, cuando usted se sienta a leer la Biblia, no la lea con apuro, mirando el reloj, que tengo que hacer esto. No, siéntese, saque tiempo para tener comunión con la palabra de Dios, porque el tema de hoy es imposible caminar con Dios si no estamos de acuerdo con su palabra. amén. Escuche bien, mire lo que dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová o sea que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una bienaventuranza Amén, sí, Señor. para aquellos que se han alejado del camino incorrecto, que lo aborrecen, Amén. que cuando pasan por la barra miran para el otro lado. Mire, mi hermano, yo conocí a un hermano que él decía que no podía pasar por una barra porque
le daba un deseo de meterse a la barra y saborear una cerveza. Yo le digo, tú tienes que nacer de nuevo. El que camina con Dios se olvidó de lo que queda atrás y se tiende hacia lo que está delante. Y ese que está delante es Cristo. Cristo es la meta. Porque caminar con Dios nos va a llevar a una meta y esa meta es Cristo. Oiga bien, fíjese. Los caminos de Dios se reflejan en nuestros pensamientos. Oiga bien, nuestras acciones y nuestras motivaciones. El que camina con Dios ya no piensa como pensaba antes. Oiga bien, ya no actúa como actuaba antes. Ya sus motivaciones no son las que tenía en el mundo, sino que lo motiva es Dios. Oiga bien, y cuando vamos a elegir algo, consultamos primero a Dios. O sea que caminar, los caminos de Dios reflejan nuestros pensamientos, hermano. No, si yo voy caminando con Dios, pero mirando a la mujer del lado. No, yo no voy a hablar de eso. ¿Sabe que es muy fácil identificar a las personas que caminan con Dios? Escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque la persona que camina con Dios casi nunca expresa lo que tiene en su corazón delante de aquellos que no comprenden. Amén. Así es. La Biblia dice que no podemos darle las perlas a los cerdos. Yo he visto personas en la calle hablándole cosas que ni ellos mismos entienden a un pecador y al pecador allá. ¿Qué me quedará decir este a mí? Mire, mi hermano, escuche bien. A los de allá afuera se le habla de Cristo. Amén. Así es. No se le habla de Apocalipsis. Así es. Porque no van a entender nada. Decir, este tipo está loco. ¿Sabe que hay cosas que a veces nosotros no entendemos y se las queremos hacer entender a aquellos que no entienden? Yo siempre he dicho que no podemos tratar de convertir al que no quiere convertirse. Si usted habla a una persona y la persona no quiere convertirse y la persona no quiere escucharlo, deje de hablarle, ore por él. Se acabó. Que Dios se encargue. Que Dios los rompa. Ay, santo Dios. Mi alma te adora, Jehová. Porque estamos perdiendo el tiempo, hermano. No, mire, tú sabes algo. Hablar con una persona que se apartó del Señor es perder el tiempo. Porque lo primero que te va a decir, si yo sé, yo conozco la Biblia. Ore por él. No pierdes el tiempo hablándole porque te va a batear todo. Se va a buscar el bate de Roberto Clemente para batear todo lo que usted le diga. Ore por él. Para que Dios lo rompa. Y lo haga nuevo. Yo he visto madres hablando de los hijos todos los días. Y mira mi hermano. Y él dijo allá, no quiero saber de eso. No pierda el tiempo, ore por él, entrégueselo al Señor. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía? Yo lo voy a entregar a Satanás para que así se salve su alma. Eso que dijo el apóstol Pablo suena fuerte. Pero él tuvo sus razones para decir eso. Escuche bien. Escuche bien, mi hermano. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos
Escuche bien, caminando con Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos usted y yo caminando con Dios? Es una pregunta que nos debemos hacer. Porque muchas veces pensamos y creemos que estamos caminando con Dios, pero no estamos caminando con Dios. Lo hemos dejado en la esquina. Y Dios allá, ¡ey! Ahora, ¿cómo saber si estamos caminando con Dios? ¿Sabe cómo? Debemos revisar, o sea, examinar nuestro estilo de vida a la luz de la palabra. Para saber si estamos caminando con Dios, debemos sentarnos y examinar nuestro estilo de vida, lo que pensamos, lo que hablamos, pero a través de la Escritura. Porque es la Biblia la que me va a decir a mí y la que te va a decir a ti si realmente estoy caminando con Dios o no estoy caminando con Dios. Ella es la que me va a decir a mí qué tengo que hacer para volver al camino que dejé atrás. Oiga bien, mire lo que dice el Salmo 119, 105. Oiga bien, vamos a pasear un rato por las Escrituras. Amén. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Oiga bien. O sea que la palabra de Dios es una guía. Amén. Escuche bien. Para nuestros pasos. Y alumbra nuestro camino en la oscuridad de este mundo. Amén. Lo primero que tenemos que hacer para saber si estamos caminando con Dios es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a aconsejar y nos va a decir: esto es lo que tú estás haciendo y esto es lo que dice la Biblia. Así estás caminando, pero la Biblia te dice que no debes caminar así. ¿Sabe que caminar no es simplemente caminar? Cuando la Biblia habla de caminar, habla de decisiones, de posturas que a veces tomamos. Oiga bien, ¿sabe que caminar, alabado sea Dios, con Dios, es someternos a Dios? Amén. Para poder caminar con Dios, tenemos que someternos primero a Él. Y la palabra someter implica que ya mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Santo Dios. No, si yo camino con Dios, pero cuando tomo una decisión no consulto con Él. Caminar con Dios es estar sujeto a Él. Sujeto quiere decir que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Que ya no soy yo el que puedo tomar las decisiones, sino es Dios el que las toma por mí. Que cuando yo vaya a tomar una decisión, primero me siento a consultar con Dios. Hay personas que tomaron la decisión y luego que tomaron la decisión, entonces que hablan con Dios. Y Dios allá le dice: pero si ya tomaste la decisión, ¿para qué viene a hablar conmigo? Se supone que primero me siente y examine los pros y los contras de la decisión que voy a tomar. Y luego preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tú crees? ¿Es tu deseo? ¿Es tu voluntad? ¿Me va a perjudicar esto en mi vida espiritual? Si tomo esta decisión, ¿a dónde me va a llevar? ¿Qué consecuencias voy a acarrear? O sea que caminar con Dios no es simplemente seguirlo, no. Es, alabado sea Dios, es sujetarnos. Permitirle a Él que Él sea quien guíe, quien nos guíe.
por el camino correcto, como dice el verso, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, en los tiempos antiguos, caminar de noche requería de andar con una lámpara. ¿Por qué? Porque mira mi hermano, el que se atrevía a caminar en la oscuridad en aquellos tiempos lo iban a encontrar dentro de un hoyo. Porque iba a tropezar hasta con su sombra. O sea que la lámpara va a alumbrar, quiere decir, alabado sea Dios, que nos va a llevar a analizar si nuestra trayectoria es la correcta. Nos va a ayudar, alabado sea Dios, a evitar los tropiezos. Oiga bien. O sea, caminar de la Biblia implica, número uno, compañerismo y obediencia. O sea, que para caminar con Dios debemos establecer una comunión íntima con Él. Oiga bien. Y luego obedecerlo. Mire mi hermano, ¿sabe qué? Si usted va caminando con Dios, Dios le va a decir el camino que usted tiene que coger. Amén. Para evitar tropiezos, para evitar accidentes. No te metas por aquí, porque si te metes por aquí te vas por el barranco. Y a veces Dios permite que nos vayamos por el barranco para que aprendamos. ¿Sabe que el pastor de ovejas hace algo que parece cruel, pero es una enseñanza? Cuando la oveja se desvía del camino y comienzas a desviarse y a hacer cosas indebidas, ¿sabe lo que hace el pastor de la oveja? Le rompe una patita para que se quede quieta y aprenda que lo que está haciendo no está bien. A veces Dios permite que nos tropecemos hasta con nuestra sombra para que despertemos y nos demos cuenta que vamos por el camino incorrecto, que nos hemos desviado de su voluntad. Oiga bien, escuche bien mi hermano. ¿Sabe que caminar con Dios significa entrar en una relación íntima con Él? Oiga bien. Pero esa relación íntima con Él debe estar basada y fundada en la fe en su Hijo Jesucristo. Escuche bien. Porque a veces, alabado sea Dios, queremos caminar con Dios, pero no queremos someternos a su voluntad. Señor, pero por aquí es más fácil. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? No, por aquí es más fácil. No, si el Señor te dice que es por ahí, porque Él sabe y conoce lo que te vas a encontrar más adelante. No, pero aquí en este camino no hay piedras. Mire mi hermano, a veces es mejor caminar con Dios por encima de piedra que caminar por un camino recto. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muertes. Oiga bien, escuche bien. Caminar con Dios es caminar en el Espíritu, como dije ahorita. Escuche bien. ¿Sabe que la vida del Espíritu es la que nos va a llevar a nosotros a hacer la voluntad de Dios? Amén. Miren mi hermano, el Espíritu no es solo para hablar lengua, brincar y saltar. Y ese es el problema de muchos cristianos que se han quedado en ese primer escalón, brincando, hablando lengua y corriendo de aquí para allá y de allá para acá, pero su vida es un desastre. No, caminar con Dios es permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos lleve a toda verdad. Que cuando vayamos a tomar un camino, el Espíritu nos diga, no, por ahí no, es por aquí.
Pero por acá es más fácil, no, por aquí. O sea que la vida en el Espíritu, alabado sea Dios, es bien importante. Amén. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted le permita al Espíritu Santo que sea el quien lo guíe, usted va a caminar por el camino correcto. Amén. Usted no va a tropezar. Aunque se va a encontrar muchas veces con situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles el Espíritu le va a ayudar a superarlas. Porque no vaya a pensar que caminar con Dios, o sea, que usted toma la decisión de caminar con Dios y mire a mi hermano y le va a ir bien todo el tiempo. No, no es así. Porque el mismo Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero cuando combinamos con Él, esas aflicciones se hacen nada. Amén. Cuando usted camina con Dios, no se enfoque en el problema, enfóquese en Dios. Amén. No permita que su mente lo desvíe de la voluntad de Dios, hermano. Amén. ¿Sabe que el centro del ataque de Satanás es la mente? Claro. Ahí es el que se concentra en la mente. Por eso es que la Biblia dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Él no te ataca en las piernas o en los brazos, no. Él ataca tu mente. Porque ahí, alabado sea Dios, es donde se concentra todo. Una vez el enemigo controla la mente de una persona, controló el cuerpo completo. Por eso es que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero para poder, alabado sea Dios, caminar con Dios, debemos permitir al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe. Oiga bien, ¿sabe qué? Que Dios nos ha dado una guía, un manual, para que podamos aprender a caminar como Dios desea. Y ese manual es la Biblia. ¿Sabe que la Biblia es como una brújula? Una brújula es un artefacto que te indica a ti por el camino que tú vas. Si vas al norte, vas al sur, vas al oeste o vas al oeste. Así es la Biblia. La Biblia te va a llevar a ti por el camino correcto, hermano. Escuche bien. Mire lo que dice, alabado sea Dios, la Biblia. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Un momentito. Ok, Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Mira lo que dice. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche bien, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. Amén. O sea, que el Espíritu Santo, hermano, es bien importante en nuestra vida. El problema es que a veces nosotros no le permitimos a Él que tome el control de nuestra vida. Amén. Está dentro de nosotros. Amén. Vive en nosotros. Habita en nosotros. Pero nosotros a veces lo tenemos olvidado. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano.
que la Biblia, alabado sea Dios, es bien importante para que usted y yo aprendamos a caminar correctamente. Fíjese que caminar con Dios significa estar de acuerdo con Él en todas las cosas. Por eso al principio leí el verso que dice, podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Imposible que dos personas caminen en coinonía, en unidad y en acuerdo común si no están de acuerdo. Es imposible caminar con Dios si no estamos de acuerdo con su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar a la voluntad perfecta de Dios. Oiga bien, fíjense, hermano, que no puede haber verdadera comunión. O sea, cuando habla de comunión está hablando de unidad, de coinonía, escuche bien, de común acuerdo entre dos personas a menos que lleguen a un acuerdo. Oiga bien, de modo que los creyentes no pueden tener una verdadera relación con Dios si no están de acuerdo con su palabra. Es imposible, hermano, ser creyente y al mismo tiempo no creer y obedecer la palabra de Dios. Y sabe que ese es el problema de muchos hoy. Vienen a la iglesia, cantan corito, brincan, saltan, se regocijan, pero andan en desobediencia delante de Dios. En la Biblia hubo un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que Dios lo ungió para que fuese el rey de Israel. Empezó bien, pero de momento comenzó a hacer su propia voluntad. A querer reinar en Israel, no por, alabado sea Dios, la guía de Dios, sino por su propia voluntad. Dios lo enviaba a hacer algo y él hacía lo que le parecía. Lo hacía a su manera, no como Dios se lo había establecido. Escuche bien. ¿Y qué pasó con Saúl? Al final Dios lo desechó. No como ser humano, no como hombre, sino como rey. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Vamos a 1 Samuel capítulo 15 y con esto terminamos. Oiga bien lo peligroso que es desviarse de la voluntad de Dios y querer caminar nuestro propio camino. Oiga bien, en Saúl se cumplió el verso que dijo ahorita, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oiga bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oiga bien, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, ¿sabe que el pecado, alabado sea Dios, de Saúl fue poner sus propios conceptos por encima de la palabra de Dios? Saúl decidió hacer, como decimos normalmente, lo que le dio la gana.
Hizo caso omiso de lo que Dios le dijo que hiciera, de cómo hiciera las cosas. O sea, Saúl dejó de caminar con Dios desde el momento en que comenzó a hacer lo que le parecía, lo que él quería, como él quería. Llegó el momento que prefirió obedecer a los hombres y no a Dios. Oiga bien lo peligroso que es desviarse del camino correcto. Por eso dije al principio que el tema es: alabado sea Dios, que es imposible caminar con Dios si no estamos de acuerdo con su palabra. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice estar de acuerdo con su palabra, lo que quiere decir es, si Dios te dice que lo haga de esta manera, tiene que hacerlo de esa manera, no como a mí me parezca, no como diga fulano de tal, no como diga el pastor. ¿Sabe que Cristo le dijo a los fariseos, hipócritas? Ustedes invalidan mi palabra porque ponen por encima de mi palabra sus enseñanzas, sus tradiciones y sus leyes. Oiga bien. O sea, que la rebelión de Saúl fue de desobedecer la orden de Dios. Poner por encima de la orden de Dios su propio deseo. Es peligroso. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios y luego queremos justificarlo, echándole la culpa a otro. Porque Saúl, cuando Samuel llegó donde él y le dijo, y ese ruido de vacas y becerros que yo oigo, no, que el pueblo quiso traérselo y yo le di el permiso. ¿Quién es el rey? Oiga bien. ¿Sabe que Saúl terminó mal? Y terminó mal porque se desvió de la voluntad de Dios. Empezó caminando con Dios, de la mano con Dios, obedeciendo a Dios. Pero llegó un momento dado que se soltó de la mano de Dios y comenzó a hacer lo que él quería. Por eso Samuel le dice, alabado sea Dios, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Sabe que podemos orar? Podemos ayunar, podemos cantar, podemos adorar a Dios, pero si estamos en desobediencia y andamos no en acuerdo con la palabra de Dios, estamos haciendo sacrificios en vano. Dios no oye la oración de una persona que anda en desobediencia. Que Dios le dice, camina de esta manera y ella camina de otra. No, Dios no oye esa oración. La adoración de una persona que está en desobediencia, que no vive la palabra de Dios, no pasa ni del techo de la iglesia. Así se le salgan las lágrimas. Yo me imagino a Dios allá arriba. Alguien está quemando saumerio por ahí. ¿Sabe que la alabanza de un cristiano que camina con Dios en obediencia delante de Dios llega allá arriba a un olor agradable? No hay incienso. Fuego extraño Dios no lo quiere. El fuego extraño es peligroso. Porque por el fuego extraño los hijos de Aarón murieron. Y el fuego extraño, alabado sea Dios, es hacer las cosas no como Dios dice, sino como nosotros queremos. A mi manera. No a la manera de Dios, sino a mi manera. Como yo creo que está bien. Mire mi hermano, lo que yo creo que está bien,
fuera de la voluntad de Dios, delante de Dios está mal. Amén. Aunque el pastor diga, eso está bien. Mire, mi hermano, sabe que no es que yo, escuche bien, si usted busca un consejo, no todo el mundo sabe aconsejar. Así hable lengua, brinque y salte. ¿Sabe por qué? Porque el consejo, aunque se oiga bonito, aunque nos haga llorar, si no está conforme a la palabra, es un consejo que nos va a llevar a caminar fuera de la voluntad de Dios. Amén. El consejo debe ser y debe estar fundado en lo que dice la Biblia. Porque un consejo, aunque sea bonito, pero si está fuera de la voluntad de Dios, nos va a llevar a caminar fuera de la voluntad de Dios. O sea que caminar con Dios es más que venir a la iglesia 1 hora, 2 días a la semana, pararse al frente y cantar un corito, o hablar, es más, a caminar con Dios no es predicar un sermón bonito, Amén. no. Caminar con Dios es vivir la palabra que se predicó. Santo, amén. Así es. Caminar con Dios es que cuando termine el culto y estamos aquí adentro, el mensaje no ha terminado. Así es. Así es. Wow, Dios hablando. El mensaje no termina cuando yo termino de predicar y apago el micrófono. Amén. Amén. No, el mensaje termina cuando salimos allá afuera y practicamos el mensaje. Ay, amén. Santificado, está hablando el Señor. Caminar con Dios es navegar por la palabra. Que la palabra sea quien nos guíe, nos lleve por el camino correcto. Amén. Que no solamente digamos gloria a Dios y aleluya oyendo el mensaje allá afuera, desobedecerlo. Así que en esta noche, caminar con Dios es más que estar todo el día de ayuno. Amén. Sí, Señor. Caminar con Dios es establecer una relación íntima, Amén. diaria, en todo tiempo, obedeciendo su palabra, caminar de acuerdo a su palabra, rechazar las ofertas que nos van a desviar de su voluntad, Amén. por más bonita que suene. Miren, mi hermano, el enemigo es astuto. Cuando él sabe que uno está en una necesidad, te va a venir a ofrecer un trabajo a $30 la hora, pero los días de culto va a tener que trabajar. Eso no es caminar con Dios. Eso es salirse del camino de Dios y escoger el camino del mal consejo. Y después no podemos decir gracias, Señor, por esta bendición. No, no. Dios, cuando Dios bendice, no te saca de su voluntad. No. Yo no puedo decir que esto es que el trabajo que encontré es una bendición de Dios si me está impidiendo que yo me congregue. No es bendición. No. Es maldición porque me está alejando de Dios. Me está quitando el tiempo de Dios. Yo no puedo decir que el carro nuevo que compré es una bendición si tengo que estar 5 años pagándolo. No, eso no es bendición. Porque cuando Dios te bendice, no te mete en deuda.
Amén. Santo Dios, amén. Sí, Cuando Dios te bendice, es para que tú te acuestes en paz y duermas en paz. así es. Ay, santo. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con él. Una vez vino una persona y me dijo, mira la bendición que Dios me dio. Y yo le dije, ¿y cuánto costó? Bueno, costó $50,000 y tengo que pagar $1,200 mensuales. Pues yo le dije, eso no es bendición. Te metiste en una longaniza. No, eso, mira mi hermano, bendición, cuando Dios te bendice, es para que tú tengas tiempo para servirle, para adorarlo, para que tú cuando te acuestes en paz Amén. y no sueñes con la deuda, Amén. para que cuando suene el teléfono no quieras cogerlo porque es el cobrador. Eso no es bendición. Amén. No. Cuando caminamos con Dios, Dios nos bendice y no nos mete en problemas. Amén. Así es. No nos mete en deuda. Como decía David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace dormir tranquilo. Y cuando David dijo eso, no estaba en el palacio, estaba en una cueva escondido y afuera habían como 3,000 soldados buscándolo para matarlo. Y usted se preguntará, ¿y cómo él dijo y cómo se acostó en paz? Porque David caminaba con Dios. Amén. Vivía para Dios. Amén. Así que en esta noche, si queremos caminar con Dios, obedezcamos su palabra. Sometámonos a su palabra. Aunque no nos guste. Aunque nos duela. Porque a veces papá nos regaña y nos duele, pero es por nuestro bien. Así que Dios me lo bendiga en esta noche. Y espero que esta reflexión haya sido de bendición.